Bienvenidos mis guerreros de Libra a esta lectura semanal del 10 al 16 de junio. Soy J y estás aquí en mi canal J Tarot. Si es la primera vez que estás en mi canal, te invito a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y si ya estás suscrito, hey, ¿cómo estás? Cuéntame cómo va todo allí en los comentarios. Y si no estás suscrito, también me lo puedes comentar allí cómo va todo. De esta manera me encanta mantenerme en contacto contigo. Si quieres una consulta privada, me han estado preguntando cómo pueden hacer. En la descripción está mi página web y allí está toda la información. Vamos a ver para ti, guerreros de Libra, cuál es el mensaje esta semana del 10 al 16 de junio con respecto al trabajo. Te sale la carta del Caballero de Espadas. Prepárate porque en el trabajo van a venir cambios radicales y cambios bastante rápidos. Esto puede ser que esta semana de repente la empresa decida hacer algún cambio en su política. La empresa empiece a hacer cambios que tengan que ver también con personal. La empresa empiece a decidir, ¿sabes qué? Es momento de que quitemos estas situaciones de nuestro trabajo, que ahora el procedimiento se haga de esta manera o se haga de otra. También veo personas que vienen nuevas. Veo como un grupo de tal vez 10 personas que van a estar ingresando allí y algunos de ellos van a estar incluso reemplazando personas que ya se encuentran trabajando allí actualmente. No veo que tu trabajo en particular, lo que tú haces, se vea afectado, pero sí veo que van a haber bastantes cambios dentro de la empresa durante esta semana. Recuerda, dentro de la empresa te puede significar tanto de que trabajas para una oficina de una empresa multinacional como que trabajas para un restaurante familiar. No hay ningún tipo de distinción. Eso es una empresa. Puedes incluso también estar trabajando para una persona, un individuo que maneja su propio negocio. Así es que tienen que mantener siempre una actitud de una mentalidad abierta y adaptarlo a su situación. Prepárate porque van a venir estos cambios bastante radicales. Incluso veo que algunos de ustedes podrían estarles haciendo estos cambios. Si trabajas en oficina, ahora vas a tener que salir a la calle a trabajar. Si trabajas en un restaurante, en un local, tienes que salir ahora a la calle a buscar clientes. Veo ese cambio bastante radical, pero lo veo más de adentro hacia afuera, saliendo de una oficina a trabajar a la calle. Si estás desempleado, mira, se volteó para ti la carta de la Reina de Espadas y esto te está hablando a ti de que vas a tener esta semana el don de poder convencer a cualquier persona que te dé una oportunidad laboral, porque vas a tener mucha labia, como se conoce en algunos países. Con tu palabra vas a poder convencer y también hipnotizar a las personas para que te den esa oportunidad laboral. Podrías estar conociendo a una persona que tiene estas habilidades o tú podrías estarlas teniendo y ya vas a aprender muchísimo de ello porque eso te va a permitir que abras caminos en tu vida. Yo veo oportunidades laborales aquí, veo una entrevista de trabajo de parte de una mujer con una mujer o con varias personas y estas personas quieren darte esa oportunidad de trabajo. Veo algo que tenga que ver también con la comunicación, así es que podrías estar trabajando con respecto a ideas, podrías estar trabajando en una publicitaria, podrías estar trabajando en radio o podrían estar pidiendo tu asesoría con respecto a cómo realizar campañas publicitarias. En el amor, si te encuentras en una relación, mis guerreros de Libra, la carta que sale para ti es la carta de el 6 de espadas. Yo veo aquí que esta relación está pasando por algunos problemas en estos instantes. Algunos de ustedes, recuerden que estas lecturas son generales, no aplica para todos. Algunos de ustedes podrían estar teniendo mucho conflicto con su pareja y están llegando hasta el punto en que estos conflictos van a ser irreparables. Porque estoy viendo de que algunos de ustedes podrían estar decidiendo irse de la casa o podrían estarle pidiendo a tu pareja que se vaya de la casa. Y esto puede estar pasando, podría ya haber pasado y estás en esa etapa, en estos instantes en los cuales de verdad estás viviendo un poco más tranquila, aunque extrañas a tu pareja, pero ya no tienes tanto estrés ni tanta presión en tu vida por parte de ellos. Recuerda que todo cambio que tú hagas, siempre y cuando te llene de tranquilidad y te llene de felicidad, es para tu bienestar. Te encuentras en estos instantes soltero. Vamos a ver esta semana ¿qué podrías esperar en la sección de el amor? Te sale la carta del Caballero de Oros. Yo veo a alguien que está trabajando contigo, alguien que está demostrando interés en ti, mis guerreros de Libra. Esta persona quiere hacerte una propuesta, quiere hacerte una invitación, o podría ya estar saliendo contigo sin que tú lo sepas, porque son compañeros de trabajo y se la pasan almorzando y conversando juntos y tienen un compinche, una unioncita todo el tiempo. Esta persona realmente está teniendo sentimientos por ti, pero tú simplemente lo ves como una amistad o la ves como una amistad. Por tu parte no hay
hay química. Pero por su parte podría estarte haciendo una oferta y una declaración de amor. Ya depende de ti si le das la oportunidad o si no lo haces. Vamos a ver cuáles son los números del azar para ti esta semana. Recuerda que puedes jugarlo a la lotería o en el casino también y tienes que jugar responsablemente, ¿eh? Te sale el 6, el 10, el 8 y el 2. Recuerda que tú puedes hacer las combinaciones que a ti mejor te parezcan. El 10 lo puedes usar como 1 o como 0 o como 10 también. Es uno de los comodines aquí en mi lectura. Me gusta mucho el 02, el 12, el 20 también me gusta. Me gusta el 18. Esos son los que me gustan a mí. A ti te puede gustar, por ejemplo, el 62, el 26, el 80, el 20. Haz las combinaciones que resuenen más contigo. Y esta semana, ¿cuál va a ser tu día de la suerte? Un día cargado de energías positivas para ti, para que puedas hacer tus sueños realidad, para que puedas manifestar, para que tomes clases de yoga que me acaban de decir aquí tus guías que es conveniente. El día sábado. Este día sábado va a estar cargado de energías positivas para que tú puedas hacer cambios importantes en tu vida. En pantalla en estos instantes te aparece el siguiente video que te recomiendo y en la parte superior está el enlace para que puedas tener una consulta privada conmigo. Soy J y te decreto mucha luz y progreso.